¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro podcast No Somos Nada, con mi no pariente Paz Zárate, un podcast que tiene vocación internacional con sobrevuelos eventuales sobre temas que nos tocan acá en Chile. Antes de saludar a Paz, voy a hacer el disclaimer que siempre hago. Las opiniones de Paz Zárate y de Carlos Zárate no necesariamente representan la línea editorial de Canal 13 y corresponden a quien las emite. Doña Paz. Buen día, Carlos. ¿Le gusta Argentina? Siempre, por supuesto. Qué país tan lindo. Sí, pero tiene un problema con los colores, ¿no? Y con las monedas. Hay un tema del dólar blue que tiene a Argentina en una crisis entre pánico, confianza y política de proporciones. Le propongo que empecemos por ahí. Sí, estoy de acuerdo. El problema de Argentina y sus tantos tipos de cambio, definirlo es difícil porque parece una situación muy inusual y que no tiene parangón a nivel internacional. Y efectivamente yo creo que ya era difícil lidiar con tantos tipos de cambio y ahora el hecho que el dólar blue, que realmente es el dólar que la mayoría de los turistas usamos también y que los argentinos usan para tener algún tipo de moneda fiable, se ha vuelto realmente más complicado ahora que la subida ha sido tan pronunciada, un 30% en el último tiempo, ¿verdad, Carlos? Sí, a mí me llama la atención de Argentina esto, a mí me gusta la historia. Argentina siempre ha tenido problemas de conversión con las monedas. Si uno recuerda al presidente Alfonsín, la salida de Alfonsín va coincidiendo con un cambio de signo monetario. Pasaron de pesos a australes y de australes a pesos y han tenido problemas todo el tiempo. Aquí el tema yo creo que tiene que ver con una dificultad estructural de Argentina, con el tema de su economía. Cuando uno mira un país como Argentina, granero del mundo en su minuto, uno de los principales exportadores de carne del mundo, no se puede explicar por qué los argentinos tienen los vaivenes que tienen. Ahora, en el caso del dólar, la única vez que Argentina estuvo dolarizada, que fue en la época de Carlos Menem, la pobreza en Argentina se hizo sentir y se vio. Porque cuando usted dolariza su economía, no tiene inflación, pero el impacto sobre la gente que no tiene dinero es muy fuerte. Habrá que ver, porque entre otras cosas, nosotros hablamos en la mañana del día jueves, hoy en la tarde hay un acto en La Plata, en el cual la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, dicen que podría ser una de tres cosas. O anunciar que va a ser candidata, pese a todos los problemas que tiene, o anunciar quién va a ser su delfín, es decir, aquel que va a ser el ungido por Cristina para competir en la elección presidencial. Recuerden que Alberto Fernández no se presenta. Y lo tercero, que es una cosa que leí muy a la pasada en un par de medios argentinos, darle un papel importante a su hijo dentro del aparataje político argentino. Todo esto en la mitad de una crisis cambiaria que a los argentinos los tiene ahorcados y que a los chilenos nos tiene visitando Argentina apresuradamente a comprar cosas que están en un tercio del valor de lo que se compran acá. Sí, yo creo que hay que considerar varias cosas acá. Uno es lo que nosotros como turistas podemos experimentar yendo a Argentina, que el cambio nos favorece. Por ejemplo, cada cierto tiempo nuestro amigo James Gatica hace esta nota de cómo los chilenos aprovechan la circunstancia cambiaria en Argentina. El tercer integrante de No Somos Nada. Exacto. Le mandamos un saludo a James. Pero hay que pensar en cómo esto afecta la vida diaria de los argentinos. Porque si bien tú recuerdas la situación con Carlos Menem de la dolarización, la verdad es que en los hechos hay una dolarización de facto de Argentina hoy. Y eso significa, por ejemplo, que si los argentinos quieren comprar una casa, tienen que ir con un bolso cargado con dólares físicos, porque no hay ahorros en pesos que resista. Y además los mismos argentinos, sus pensiones están muy afectadas por esta situación. Entonces, de hecho, la gente ahorra literalmente debajo del colchón. Y el dinero argentino, los pesos argentinos se han vuelto tan poco relevantes, tan poco fiables, también porque existe un sistema para imprimir dinero que, por ejemplo, nosotros en Chile no tenemos eso. El Banco Central no tiene esa libertad. Y este factor es una de las razones por las cuales algunos economistas, por ejemplo, el profesor Rodrigo Wagner de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha dicho que quizá la idea de la moneda común, no al tipo euro, sino como una nueva moneda para Argentina, que no fuera el dólar,
permitiría, y con una visión hacia el futuro, permitiría tal vez ayudar a salvar la crisis actual. Es decir, aceptar que el peso argentino ya no produce la fiabilidad básica de la moneda e intentar empezar hacer un reset con una moneda diferente que empezara modestamente, pero que tampoco fuera el dólar. Hay una cosa, perdón que te corte el tema. El único país en América Latina, en Sudamérica, que ha aguantado los vaivenes de su inflación y no ha cambiado su cono monetario es Colombia. El resto, todos los países de Venezuela hacia abajo han cambiado su cono monetario producto de la inflación. Pero para mí, en desacuerdo con el profesor, a quien respeto porque es profesor, el tema de fondo es que ¿qué me invento? Si no es el dólar, ya inventemos algo. El euro ya está inventado. ¿Qué invento si es que estructuralmente los argentinos no pueden manejar su economía? Porque no, aquí, obvio, habría que entregarle esto a una entidad distinta de los banqueros argentinos y que no estuviera sujeta digamos, a las instrucciones del gobierno. O sea, es una estructura diferente, Carlos, claro, que no existe hoy. Pero mi problema es todavía, gracias por ayudarme, el problema es todavía más grande. ¿Qué hago con la soberanía? ¿A quién se la entrego? Yo creo que las soluciones imaginativas son importantes sin desviarnos del tema de fondo, si es que esa imaginación tiene algún contacto con una realidad cercana. Yo no veo la economía argentina manejada, por ejemplo, por Ocampo, el que ahora es el exministro de Hacienda de Colombia, que lo acaban de echar del gabinete el señor Petro. No veo la economía argentina manejada, y esto dicho, simplemente como nombre por Nicolás Eizaguirre. Los argentinos tienen que empezar a buscar cuál es la solución que ellos tienen, porque además, en esto de la moneda única, yo he expresado públicamente que a mí la moneda única no me gusta por el tema de las asimetrías. Pero imaginemos que sí hay una moneda única. ¿Cuánto cotiza el peso contra el peso chileno? Es que no es la moneda única, por eso te cuento, no es la moneda única al estilo euro, porque obviamente no están los presupuestos, sino es un proyecto que comienza en Argentina con una visión Mercosur, en realidad, que es realmente quienes están detrás, pero más que nada para comenzar a solucionar la crisis argentina con una moneda distinta al dólar y con un proyecto quizás mucho más a futuro, cuando no existan o se hayan reducido esas asimetrías, posiblemente considerar eso para la región, pero de una manera muy embrionaria y partiendo por el problema argentino, básicamente. Yo he mirado un poquito este proyecto, me parece interesante justamente porque no es considerado como el euro, porque obviamente los presupuestos no están. Y a propósito de Cristina, que tú la mencionas, esta idea, digamos, no se sabe si ella efectivamente asumirá la candidatura a pesar de que ella había dicho que no, si su hijo será el sucesor o si habrá algún otro tipo de delfín. Está todo en el aire. Líquido, como dicen los lolos de ahora. Muy. Y las PASO son dentro de pocos meses, ¿verdad? Las primarias, sí. Sí. Hay una cosa, no es que yo me oponga por oponerme a todo, pues no soy graduado en oposición oficial a todo. Pero sí me parece que el primer ejercicio que los argentinos tienen que hacer tiene que ver con ellos mismos. Y partir de una quimera, buen tango ¿no? El peso que se fue y no volverá, es partir engañándose. Yo tengo muy buen recuerdo de la época de Menem porque fui a Argentina varias veces en la época de Menem y la miseria se veía, se sentía. Tengo buen recuerdo de Alberto Fernández, he ido un par de veces con Alberto y con Cristina a Argentina y esa misma miseria se ve y se profundizó. Sí. Y es hora de que en el continente, para ir cerrando este tema y poder avanzar, porque el tiempo es escaso, comencemos a pensar en cómo hacemos, primero para salvar las monedas, a los embates que nos están tocando. Pero segundo, para acordarnos que cualquier decisión que se tome en la Casa Rosada, en La Moneda, en el Palacio de Nariño, en Torre Tagle, en Brasilia, siempre repercuten sobre la gente que menos tiene. Y un detalle final. ¿Cómo se da la situación de grave que Argentina encargó imprimir billetes fuera de Argentina porque no le da la capacidad para reponer billetes? Eso se llama inflación pura y dura. Llega a cifras en este momento para los argentinos son escandalosas de 105%. Yo le quiero recordar que hubo países en Sudamérica que tuvieron inflaciones del 5.000%. Así es. Entonces,
Vamos a cerrar el tema argentino y ¿usted qué tal es para bailar? ¿Le gusta bailar? Me encanta. Allá. Entonces el tema que viene le va a gustar y se lo voy a dejar en bandeja. El señor Guaidó, líder de la oposición venezolana, estaba en Colombia y fue forzado a salir de Colombia en medio de una cumbre que en Bogotá trataba el problema venezolano sin Venezuela y sin la oposición venezolana. Un enfoque que merece otro capítulo en otro programa. Guaidó parece haber perdido el fuelle y el impulso y ahora está en Miami viendo a ver qué va a hacer. ¿Cómo revisamos esa situación? Yo creo que hay un factor un factor quizá de cierre en términos negativos para Guaidó. Yo creo que él lo sabe a partir de la guerra en Ucrania, que ya tiene más de un año. Yo creo que eso selló de alguna forma el mal desempeño de Guaidó y en el último caso, que obviamente nadie lo puede haber manejado, que es lo de la guerra en Ucrania, porque eso significó, a partir de eso, un trato diferente entre los gobiernos más importantes de Occidente y Nicolás Maduro. Y una gota de realismo y un cierre quizá para el proyecto de Guaidó, a partir que, por ejemplo, nosotros ahora vemos, cosa que no habíamos visto en bastante tiempo, a líderes como Macron saludando a Maduro y Maduro invitándolo a visitar Venezuela. Y entonces yo creo que este proyecto Guaidó está sepultado y eso obliga, yo creo que a Guaidó a salir. También creo que él sabe que quizás en este actual concierto no es bueno para su propia seguridad seguir en Venezuela, y eso puede explicar esta salida tan intempestiva quizá y tampoco parece tan planeada. Sí hay que reconocer que esta situación de Guaidó es, a mi juicio, una anomalía, porque en su momento la mayor parte de los gobiernos de Occidente, ciertamente todos los países de la OSD, se cuadraron con Guaidó, a pesar de que Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela, a pesar de que Guaidó no tenía el control efectivo, y siendo el control efectivo el elemento central en el reconocimiento de gobiernos en derecho internacional. Así que es de todas maneras una anomalía, y a pesar de que ahora ha salido, yo tampoco creo que está claro cuál es su situación migratoria, Carlos, ¿verdad? A ver, una de las gracias que tiene No Somos Nada es que no tenemos disensos profundos. Vemos el mundo totalmente diferente, pero no tenemos abismos en las opiniones. Lamentablemente hoy hay un sismita por ahí, sismita con S, no de cisma de división, sino de cisma de espacio. Yo siempre pensé que el señor Guaidó no representaba absolutamente nada más allá de que quienes lo colocaron en esa tesitura le querían conceder. Si bien reconozco que hubo gobiernos que se abrieron a escuchar a Guaidó, ninguna de sus propuestas tuvo ningún éxito en ninguna parte. Y eso era explicable por dos situaciones. Una, porque no tenía el poder efectivo, y sin poder efectivo no se pueden hacer cosas. Y dos, porque si hay una cosa que uno aprendió en el tiempo con Maduro, con el señor presidente Maduro, así a algunos les moleste, pero es que no me puedo obviar el título. De pasada declaro que Maduro no es persona de mi agrado, por si a alguien le queda alguna duda. Pero si uno ha aprendido algo con este señor, es que él se va a aferrar al poder como él pueda, cuanto tiempo pueda, y va a estar ahí. Y que la única manera que hay de cambiar la realidad venezolana es una unión de la oposición, muy al estilo como se hizo en Chile en el tiempo de la concertación, de tal manera que la política sea la que fuerce la salida del, como dicen algunos, usurpador, dictador. Yo insisto en que es lo que está ahí. Ahora, Carlos, perdona que te interrumpa, pero ahí hay una diferencia, porque en Chile la oposición se unió para jugar sus fichas en un plebiscito constitucional. Para allá iba. El tema es que cada vez que hay elecciones en Venezuela, Maduro pide una serie de concesiones que él de suyo sabe que no le van a dar. Pero entonces él se fortalece y dice, mire, yo pedí, no me dieron, aquí en las elecciones, gané por el 102%, porque en Venezuela no votan el 100%, votan el 2% más. Y dicho eso, Guaidó sí estaba en situación irregular en Colombia y fue a tratar de forzar su participación en esta cumbre que mencioné, y el gobierno colombiano se le enojó. Y se le enojó porque cuando yo no te invito no tengo por qué recibirte.
y Petro había dicho muy claramente, Petro, el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha dicho claramente que él quería hablar continentalmente para poder resolver una propuesta continental de interés para Venezuela. Y eso excluía a Venezuela, a su gobierno por parte integrante, para evitar esto de que yo digo de la exigencia, y excluía a la oposición para evitar el ataque contra Maduro. Ahora, lo que Guaidó juegue o no juegue, es una cosa que se va a escribir. La realidad de Venezuela es que tiene no sé cuántos millones de personas fuera de su territorio, o cercano a 1 millón, que están deambulando por todo el continente y que han obligado a medidas como las que tomó Perú, que la tomó ayer, de militarizar sus fronteras, sobre todo la frontera con Chile y la frontera con Ecuador y Colombia, de tal manera de evitar aquello. Una de las cosas que uno le puede criticar a la oposición venezolana fue no haber tomado ni siquiera una postura continental con el tema de la migración. Y en ese orden de ideas, la decisión de Perú tiene que forzar un pacto continental en un continente que no está acostumbrado a ese tipo de pactos. Pues esto es una realidad nueva. Si usted pasó indocumentado por Colombia, por Ecuador, por Perú y llegó a Chile y Chile lo quiere expulsar, con que usted no me lo quiera recibir porque es indocumentado, quedamos todos en las mismas. Y como dije esta mañana en un noticiero en el que participo, ¿cómo explica Perú que pasaron indocumentados hacia Chile? Porque cuando yo llego a Chile, venga de donde venga, tengo que tener mis documentos, si no, no puedo entrar. A menos que entres por un paso irregular. Correcto, pero eso también recae, la custodia del paso irregular en el gobierno del territorio, que es sobre lo que pasa, pero la custodia del paso irregular desde el lado por donde tú entras a ese paso corre del otro gobierno. En el fondo, para volver al tema Guaidó y como irle colocando algún paréntesis, yo tengo la sensación de que Guaidó ya no juega un papel relevante en toda esta historia. Y que seguramente Paz le dice anomalía, yo soy un poquito menos generoso. No voy a decir el término porque no quiero agarrarme con nadie gratis. Pero creo que esa figura quedó demostrada palmariamente, que un gobierno, una potencia, no puede instalar a alguien y decirle usted es el presidente y váyase por el mundo a hablar si es que no tiene poder efectivo. Y eso fue, yo creo que, el talón de Aquiles de Guaidó, que fue recibido con reverencia en muchas partes del mundo. Y no solo eso, por ejemplo, en las Cortes británicas reconocieron a Guaidó como presidente y por lo tanto no le dieron a Maduro acceso a las reservas de oro guardadas en el Banco de Inglaterra. Entonces, ese es un lo punto. paseó, pero además tuvo cierto reconocimiento incluso judicial, siendo que esas cortes generalmente inclinadas a reconocer el poder efectivo. Así que por eso te digo que al menos jurídicamente una anomalía, sí. ¿Usted habla chino? No. ¿Lee chino? Tampoco. Tampoco. Pero hay una cosa que es importante esta semana, que la vamos a tratar brevemente porque quiero que se desarrolle, pero no la podemos dejar pasar, más que la puedo. Xi Jinping habló con Volodymyr Zelensky durante más de 1 hora, tras lo cual se produjeron 2 hechos que son bien importantes. Primero, le anunció Xi que le iba a mandar un alto diplomático a Ucrania para que le explicara los alcances, supongo yo, de la propuesta china. Moscú salió al paso diciéndole que daba lo mismo porque ellos no iban a cambiar. Y a su vez Zelensky, como muestra de buena voluntad, nombró a un embajador ante Beijing. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque es la única buena noticia que tiene la guerra, yo no sé en cuánto tiempo, más de 1 año y 1 mes de guerra. Esto empezó el 24 de febrero del año pasado, saque las cuentas, soy muy malo para eso, que hacía 1 año y 3 meses. No garantiza la paz, pero abre un camino. La verdad yo no sé si habrá un camino, porque la alianza entre Rusia y China es bastante clara. Por lo tanto, ¿cómo podría abrir un camino que el aliado de Rusia tenga un contacto con Ucrania cuando la alianza con uno de los lados es tan clara? Y si China aspira a tener un rol de favorecer la paz o de mediar, no puede estar inclinado para ninguno de los lados. Entonces, por eso yo soy escéptica respecto al rol de China como para favorecer la solución de la controversia por medios diplomáticos. Soy escéptica. Sí, por supuesto, me parece parte del protocolo, del procedimiento, que haya contactos entre China y Ucrania, pero la verdad yo tengo la impresión de que mediaciones más efectivas podrían venir de parte de
otros países que teniendo entendimiento con Rusia o incluso comprándole a Rusia parte de su petróleo con descuento, no tienen el mismo grado de alianza que tiene China, por ejemplo, India. Hubo un país cuya el 70% de su industria agroalimentaria depende del fertilizante ruso, con los equívocos que hemos comentado aquí mismo en este podcast, que es Brasil. Entonces, tengo mis dudas respecto a que respecto de China, sea más que una danza, un poquito protocolar, pero que no tenga efectos concretos. Segundo tema en el que estamos en desacuerdo hoy. Hoy fue el capítulo del desacuerdo. Yo creo que sí, que puede abrir un camino. Y puede abrir un camino porque pese a la alianza, Xi no es tonto. Xi se va a dar cuenta en algún minuto que los dados no están, o las cartas del póker, no están todas en el lado ruso. Y que él, aunque tenga a Rusia de su lado, o viceversa, aunque Putin tenga a Xi de su lado, un conflicto global es algo muy preocupante y ya hay medios que se están empezando a preocupar del rearme chino como tal. Y entonces Xi aparece en una cosa que es muy china, de la historia china, como el gran árbitro que podría resolverlo. Pero eso no da para que tengamos una división profunda, es una mirada diferente. Ahora, a mí lo que me parece notable de esto es que Zelensky sigue superando pruebas y demostrando que había mucho más de lo que vimos en el comienzo de la guerra. Comenzó la guerra, Zelensky, yo me acuerdo que lo que más decíamos, que era un comediante, que era un desafío grande, y Zelensky paso a paso ha ido mostrando que es capaz de flexibilizar posiciones. No le garantiza la paz y no habla de la posición desesperada que tiene Bakhmut, que lo está defendiendo como puede, pero sí habla de una persona que está entendiendo cómo hacer que el flujo siga hacia su lado. Porque aquel que quedó out fue Moscú. Aunque Moscú diga que no va a cambiar el requisito, el hecho es que Ucrania va a mandar un embajador a Beijing y eso produce algún hecho, va a tener que producir algún hecho. Óigame. Yo creo que las embajadas tienen efectos limitados y también creo que hay que mirar a Zelensky, igual que tú, pienso con ojos de mucho interés, porque la guerra se prolonga y las habilidades que él ha demostrado no son solo de alguien que maneja la actuación o el lenguaje de la comunicación muy bien, porque obviamente lo que uno ve es una gran performance y un libreto escrito por él mismo, que él también es guionista. Zelensky es de formación abogado. Sí, sí. Y se nota. No, sabe hacerlo. Ahora, en un capítulo que ha tenido divergencias, vienen nuestros minutos de confianza. le cuento 60 segundos a partir de este minuto para que usted me diga qué quiere decirme. Bueno. ¿Pero qué nos quiere decir? Quiero destacar una anécdota que aparece en la prensa internacional, empezó ayer en la noche y hoy en la mañana, muy destacada, la visita del presidente de Corea del Sur a Estados Unidos, un día después que Biden ha anunciado su repostulación a la presidencia. Y en esta visita, en la cena en la Casa Blanca, el presidente de Corea del Sur comienza a cantar la canción American Pie. Y canta muy bien por lo demás. De Don McLean, entre otras cosas. Sí. Y yo creo que estas cosas no son simples accidentes y simples anécdotas. Y se vincula con la que comentábamos recién. China favorece o no la paz. Cuando uno mira la revista Foreign Affairs y el artículo principal de su edición del mes pasado, China is preparing for war, China se prepara para la guerra, y este tema, esta preparación bélica, lo subrayan ahora otros medios. A partir del artículo de Foreign Affairs hay más análisis en este sentido. Creo que es importante que Occidente, los países occidentales, e incluyo a Chile acá, no cierren los ojos ante esa posibilidad. Es decir, que efectivamente China se esté preparando para la guerra. Y en ese caso creo que Corea del Sur está buscando la simpatía del votante estadounidense promedio, del estadounidense promedio. Porque obviamente en este caso van a estar alineados con Occidente, como lo estará Japón, como lo estará Australia, Nueva Zelanda y en general los países del TPP-11. Por lo tanto, esta perspectiva, que quizás no sea inminente, pero sí puede suceder en un plazo más o menos acotado de tiempo, y si ese análisis tiene base empírica, es decir, la preparación de China para una guerra que en los tiempos modernos no hemos visto, creo que es importante tener esa posibilidad ahí presente y observar los movimientos de nuestros socios en este tratado que hemos citado recién.
Yo solo quiero agregar en el capítulo de los disensos que para lo que no estábamos preparados era para el rearme chino. China siempre lo miramos un poco en menor tono en comparación a la entonces Unión Soviética, a la actual Rusia y Estados Unidos, y que los chinos lo que han hecho es colocarse al día y nos estamos sorprendiendo del nivel que tienen. Bueno, dicho eso, hemos llegado al final porque se nos acabó el tiempo. Don Jorge Vilches es que hace posible que nuestras voces le lleguen a ustedes con todos estos matices que nos encanta. Y don Gustavo Guzmán González, el hombre de las 3 Gs, es el encargado de que nuestras imágenes les lleguen a ustedes. Les deseamos un resto de semana muy feliz. La próxima nos reunimos en No Somos Nada, nuestro podcast internacional con sobrevuelos nacionales. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.